¿Y si te dijera que uno de los hombres más brillantes de la historia no podía caminar, ni hablar, ni mover más que un dedo? Pero aún así, logró contarle al mundo cómo empezó el universo. Así fue Stephen Hawking, un físico, un rebelde, un bromista cósmico que no solo hizo historia, la explicó con radiación, agujeros negros y una voz robótica con estilo. En este viaje por la bóveda cósmica, vamos a sumergirnos en su vida como quien se lanza de cabeza a un agujero negro, pero sin perder el humor en el camino. Hoy verás cómo un niño que desarmaba radios terminó desarmando las leyes del tiempo, la enfermedad que pudo apagarlo, pero lo volvió más brillante, descubrimientos que cambiaron la física para siempre, apuestas científicas con revistas para adultos incluidas, y sus pensamientos más profundos sobre la vida, Dios y los aliens. Esto no es solo una biografía, es una historia de genialidad, valentía y un poquito de locura. Y como siempre, en la bóveda cósmica, vamos a abrir el universo, pero con una sonrisa en la cara. Stephen nació en Oxford, un 8 de enero de 1942, justo 300 años después de la muerte de Galileo. ¿Coincidencia? El universo no hace esas cosas por accidente. Desde pequeño era curioso. Desarmaba relojes, radios, tostadoras y rara vez lograba volverlas a armar. Pero eso sí, lo intentaba con una sonrisa traviesa. En la escuela no era brillante. Lo apodaban Einstein, pero más en broma que por sus notas. Su letra era ilegible, sus deberes desastrosos. Pero su mente ya estaba en otro plano. A los 17 entró a Oxford. No le gustaban las clases, pero sí las preguntas grandes. Y como no le gustaba la biología porque era muy incierta, se metió a estudiar física por despecho. ¿Dato curioso? Era el timonel del equipo de remo. No por deporte, sino porque le gustaban los gritos de poder. Y claro, porque no exigía mucho esfuerzo físico. Un chico distraído, con gafas gruesas y ropa arrugada. Ese era el joven Stephen, el que, sin saberlo, estaba a punto de escribir el prólogo del universo. Tenía 21 años cuando su cuerpo empezó a fallar. Torpeza al caminar, caídas sin sentido, debilidad en las manos. Hasta que vino el diagnóstico: ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa, y con ella, una sentencia de 2 años de vida. Stephen entró en crisis, se aisló, dejó de estudiar, dejó de pensar en el futuro, porque ¿para qué pensar en algo que no vas a vivir? Pero entonces conoció a Jane, una joven de letras, sonrisa firme, terquedad inglesa. Jane lo miró y le dijo: si vas a morir, hazlo dejando huella. Y esa frase lo cambió todo. Volvió a investigar, a estudiar, a escribir fórmulas mientras su cuerpo se apagaba. Pero su mente se expandía como el propio universo. Su cuerpo comenzó a rendirse, pero Stephen decidió seguir pensando como si tuviera una eternidad, y, de algún modo, la tuvo. Los agujeros negros eran su debilidad. Literalmente, lo fascinaban. Esos bichos cósmicos sin fondo, donde la gravedad manda y la luz ni se asoma. Pero Stephen dijo: ¿y si no son tan traga-traga como creemos? ¿Y si, en lugar de ser una cárcel perfecta, los agujeros negros tuvieran filtraciones? Y así nació una de sus ideas más locas y brillantes, la famosa radiación de Hawking. Explicado fácil. Imagina que un agujero negro es un termo bien sellado, pero por el calor interno y las leyes cuánticas
se empiezan a escapar partículas por los bordes. Exacto, como una fuga cósmica. Y eso significa algo aún más loco, que con el tiempo, los agujeros negros podrían evaporarse. Stephen miró al abismo y descubrió que incluso los monstruos del universo tienen escapes por donde la luz encuentra su revancha. En 1988, Stephen publicó Una breve historia del tiempo. Y sí, el título era engañoso, porque breve no era, y sencilla tampoco. Pero el mundo lo devoró. 25 millones de copias vendidas, traducido a más de 40 idiomas, en la lista de bestsellers por 4 años seguidos. La mitad no entendió la mitad del libro, pero todos sentían que estaban leyendo algo importante, como cuando compras un vino caro sin saber de uvas. Lo hermoso fue que Hawking quiso acercar la ciencia a todos. Quería que cualquiera pudiera entender el universo, aunque fuera entre líneas. Y más adelante, escribió libros con su hija Lucy, para niños curiosos con el mismo brillo que él tuvo. Stephen no solo exploró el universo, también lo puso en palabras. Y aunque no todos lo entendieron, todos lo sintieron. En 1985, una neumonía casi se lo lleva. Tuvieron que hacerle una traqueotomía y perdió la voz. Cualquiera se habría rendido. Pero Stephen encontró una forma de hablar que se volvería legendaria. Un sintetizador con acento gringo y respuestas afiladas. ¿Sabes qué es tener estilo? Negarse a cambiar la voz robótica por una más moderna porque ya todos me reconocen con esta. Con ese software, dio charlas, escribió libros y hasta se burlaba de sí mismo. Era como Siri, pero con doctorado en física cuántica. Y por si fuera poco, voló en gravedad cero. Sí, a sus 65 años, lo subieron a un avión especial y flotó como si fuera Superman. Sin capa, pero con una sonrisa de oreja a oreja. No podía moverse, pero flotó. No podía hablar, pero todos lo escuchaban. ¿Creías que Stephen Hawking era solo ciencia, ecuaciones y agujeros negros? ¡Ja! También era un bromista de otro planeta, literal. Tenía un humor fino, geek, de esos que solo entiendes si alguna vez pensaste que leer sobre física cuántica era sexy. Un día apostó con su colega Kip Thorne que Cygnus X1 no era un agujero negro. Spoiler, sí lo era. Y Hawking perdió. ¿Y cómo pagó la apuesta? Con una suscripción de 1 año a la revista Penthouse. Sí, la de lectura profunda y análisis muy detallados. ¡Qué nivel! Pero su humor no se quedó en la ciencia. Apareció en Los Simpson, debatiendo con Lisa sobre el universo. En Star Trek, jugando a ser el mismo en una partida de póker con Einstein y Newton. Y en The Big Bang Theory, dejando callado a Sheldon con solo una línea. Y lo mejor, todo lo hacía con esa voz computarizada, que sonaba como Siri después de leer mucho Carl Sagan. Un genio con sentido del humor no se rinde, se ríe de sí mismo, te gana con una fórmula y encima te deja sin remate. Así era Hawking, una bomba atómica de sarcasmo, envuelta en una silla de ruedas con Wi-Fi. Stephen no creía en Dios, tampoco en almas eternas, ni en cielos dorados. Decía que el universo podía explicarse solo, sin la necesidad de un ser supremo apuntando con el dedo. Pero ojo, eso no lo hacía frío, era más bien sincero con el caos. También reflexionó sobre el libre albedrío. Según él,
Todo está regido por leyes físicas, pero igual decía, actuemos como si tuviéramos libertad. Hace la vida más interesante. Y claro, los extraterrestres no podían faltar. Hawking pensaba que probablemente existan, pero mejor no buscarlos activamente. Decía, si nos encuentran, puede que no vengan en son de paz, porque en la historia humana, los más avanzados nunca fueron los más amables. Imagínate que los humanos somos las gallinas y los aliens, el dueño del KFC. Mejor no atraer atención. Stephen no era profeta ni sacerdote, pero nos dejó preguntas más poderosas que cualquier dogma. Y como buen científico rebelde, nos enseñó que el universo es un libro abierto, pero cada quien decide si lo lee o lo mira como si fuera ciencia ficción. Stephen Hawking murió el 14 de marzo de 2018, el mismo día que nació Einstein, y el día de Pi. Sí, el universo tiene su forma de cerrar ciclos. Sus cenizas descansan en la abadía de Westminster, junto a Newton y Darwin. Porque sí, ya estaba en el Olimpo de la ciencia, y su voz, esa voz que salió de un teclado, fue lanzada al espacio, hacia un agujero negro, como una despedida, o tal vez un saludo. Stephen nos enseñó que el cuerpo puede ser una prisión, pero la mente, un universo infinito. Y aquí, en la bóveda cósmica, su historia quedará flotando, como una estrella que se niega a apagarse